Hoy vamos a compartir un poco de todo lo que Dios ha hecho. El día de hoy precisamente cumplo 8 meses que yo comencé o que Dios comenzó a pasarme a mí por este proceso. Día 18 de octubre, el día 18 de octubre fue el último día que yo fui a trabajar. Hoy es 18 de junio. Hoy hace 8 meses fui a trabajar por la mañana. Ya andaba un poco malo yo, desde el lunes me sentía mal y pues no terminé el turno, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir compartiendo. Quiero leer unos versículos de la palabra de nuestro Dios y luego vamos a ir compartiendo el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa y con mi familia. Amén. Y les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo número 1. 2 de Corintios capítulo número 1, y es un pasaje que yo de las primeras veces que lo leí hasta el día de hoy ha sido un pasaje que me ha permitido en cada situación difícil que he pasado en mi vida, porque esta no es la primera vez, son varias veces que Dios me permite pasar por pruebas. Pero este pasaje en especial ha sido de mucha bendición en mi vida, y yo creo que va a ser de bendición para ti, porque es un pasaje que nos habla de lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en tiempos de adversidad, de aflicción, y ahí mismo nos habla del propósito, de uno de los propósitos que Dios tiene cuando nos permite pasar por este tipo de cosas. 2 de Corintios capítulo 1, voy a leer del versículo 3 al versículo número 6. Y dice, en el encabezado dice, aflicciones de Pablo. Versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche, mi Dios, por esa oportunidad que nos das el día de hoy de poder estar, Señor, aquí enfrente. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, lo que tú has estado haciendo en mi vida, en mi casa, con mi familia. Y hoy, Señor, en esta oración yo te doy las gracias, Señor, porque tú me has enseñado, Señor, que cada momento de adversidad, cada momento de tribulación, de aflicción, Señor, siempre termina, Señor, siendo una bendición en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres el que me has enseñado, tú eres el que me ha capacitado, y yo el día de hoy, Señor, quiero compartirle, Señor, a tu iglesia, Señor, la bendición que es pasar por momentos difíciles, pasar por pruebas. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que tú obres en cada corazón, la vida de cada uno de mis hermanos que en esta noche están aquí, que dispusieron su tiempo para poder venir y escuchar el consejo de tu palabra. También hago una oración por aquellos hermanos que no pudieron estar, pero que seguramente están siguiendo la transmisión, o que el día de mañana podrán ver, Señor, lo que tú estarás hablando a nuestras vidas. Por eso en esta noche yo te doy gracias por permitirme estar aquí de pie, porque yo sé que es por tu misericordia, es por tu bondad, pero por sobre todas las cosas es por tu fidelidad, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, eres un Dios fiel. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo siempre he sido una persona que siempre he pensado, y de hecho he compartido con 2 o 3 hermanos, si no es que más, que
las aflicciones, las tribulaciones, las adversidades son una bendición en la vida del cristiano. Hemos platicado en su momento que a nadie nos gusta pasar por estas pruebas, a nadie nos gusta pasar por estos tiempos. Pero hermanos, créanme que es una bendición. Es una bendición. No es algo como que yo nunca quisiera pasarlo. Yo creo que los que hemos aprendido un poquito de la palabra sabemos que tarde que temprano Dios va a permitir en nuestras vidas situaciones difíciles, pero es ahí donde la palabra es la que nos sustenta, es la que nos fortalece y es la que nos ayuda a continuar, a confiar en Dios, a saber que tenemos un Dios fiel. Y cuando uno está pasando por el momento de la dificultad y ve la mano de Dios, uno empieza a conocer al verdadero Dios fiel, al verdadero Dios que nunca te deja, al verdadero Dios que nunca te abandona. Porque tú puedes mirar y puedes palpar y puedes sentir la fidelidad de Dios en tu vida. Ya no es algo que te platican, ya no es algo que lees, sino ya es algo que lo vives. Un Dios fiel, un Dios que fortalece, un Dios, como dice este pasaje, un Dios que consuela. Y este pasaje a mí en lo personal me gusta mucho porque nos habla de que tenemos un Dios que nos consuela en las aflicciones, pero también nos dice que nos consuela para que cada uno de nosotros aprendamos a consolar a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Por eso yo siempre digo que una aflicción, una prueba, una adversidad es una bendición, porque cuando tú pasas este tipo de cosas, Dios te capacita para que tú puedas ser de bendición para alguien que está atravesando por momentos difíciles. Así es que tenemos que tener un corazón dispuesto para que Dios, cuando en su momento Él decida permitir ciertas cosas en nuestra vida, nosotros podamos estar firmes y decirle a Dios: Señor, solamente enséñame qué es lo que quieres que yo haga y qué es lo que tú quieres hacer en mi vida. ¿Amén? A veces es difícil. Yo les comentaba ahorita que el día 18 de octubre fue el último día que yo fui a trabajar por la mañana y yo desde la mañana yo le decía a mi esposa, desde el lunes le había dicho que me sentía mal. Ya el martes yo cuando me fui le dije, siento mi pie, el pie izquierdo lo siento muy hinchado. Le dije, pero gracias a Dios no me duele, pero lo siento muy hinchado el pie. Y me fui a trabajar y ella me habló por teléfono y me preguntó, le digo, lo siento hinchado pero no me duele. Entonces seguí trabajando y de rato empezó a dolerme el talón y empecé a batallar para caminar. Y les digo una cosa, hermano, fue cuestión de a lo mejor 2 horas. Para cuando me empezó el dolor, sentí que se me inflamó más el pie, me dio temperatura, me dio vómito, me sentí mal y tuve que pedir la salida yo en mi trabajo, sin imaginarme que hasta el día de hoy es fecha que no puedo regresar a trabajar 8 meses después. Obviamente cuando tú empiezas un proceso de este tipo, jamás te imaginas, jamás piensas en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo me vine y por la tarde fuimos a consultar con una doctora que conocemos nosotros y es de confianza, y ella me estuvo atendiendo, hermanos. Ella estuvo atendiéndome alrededor de 5 semanas, 4 semanas, y entre que veíamos que se componía el pie y que no se componía, y mi esposa me hacía las curaciones, mi hija me hacía las curaciones, y nosotros ahora nos reímos, hermano, porque mi hija y yo a veces, ella llegaba y me decía, ¿cómo estás? Le digo, me siento bien, a ver, y le enseñaba el pie y me dice, se te ve mejor. Pero ahorita, hermanos, que vemos las fotografías, el pie estaba mal y nosotros queríamos a fuerza que el pie se viera bien. Un día les voy a enseñar las fotos. Es increíble lo que Dios ha hecho. Pero cuando tú sabes que tienes un Dios de milagros, dices tú, Señor, eres bueno. Porque, hermanos, yo ahorita pudiera estar aquí, tal vez sí estaría aquí, pero tal vez tuviera que estar en una silla. Pero Dios en su misericordia me permitió estar ahorita aquí de pie, y pues
nosotros le damos muchas gracias a Dios, mi familia y yo, por esto. Y y nosotros platicábamos y nos veíamos el pie bien, ¿verdad? Que no, que sí. Yo recuerdo que el último día que yo vine fue el 17 de octubre y ya no regresé hasta el día 19 de noviembre. Nunca se me van a olvidar las fechas. El día 17 me acuerdo muy bien porque yo cumplí años el día 15. Yo cumplí años el domingo, el lunes me sentí mal, el martes vine al servicio, al culto, todavía serví, ya traía el pie mal, yo todavía serví, y el miércoles fue el día que ya me tuve que venir. Por eso no se me va a olvidar, fue el día 17 de octubre. Luego ya no venimos, luego el día que regresamos fue el 19 de noviembre, yo vine el 19 de noviembre, porque ese día era un día especial para mí. Ese día cumpleaños César, mi hijo, y era un día especial. Yo no le dije nada, yo nomás le dije que quería venir a la iglesia. Y venimos agradecidos con Dios porque le había permitido a mi hijo cumplir un año más de vida. Y venimos y me preguntaron varios hermanos, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo sigue? No, ahí vamos, ya vamos de salida, hermano. Ahí vamos, ya estamos mejor, ¿verdad? Ya primeramente Dios, pronto vamos a estar aquí ya de regreso. Ese fue un domingo 19 de noviembre. Y bueno, pues pasó el 20, el 21, como para el día 22, 23 yo empecé a ver ya mi pie ya mal. Y en el seguro ya me habían dicho, si ves que se ve mal, inmediatamente atiéndete, porque esas infecciones corren muy rápido. Y sí, efectivamente un día me levanté y ya me vi el pie, ahora sí que bien malo. 24 de noviembre. El 24 de noviembre yo ya me vi mi pie muy mal, muy mal. Y ya nos habían hablado de un cirujano y yo no quería ir porque ya me habían platicado también de ese cirujano, cómo trabaja, cómo era, y yo no quería ir. Total, ese día 24 de noviembre transcurrió el día y le dije a mi esposa, necesito hacer algo porque mi pie no está bien y al seguro no voy a ir, al IMSS no voy a ir. Y me dice mi esposa, pues vamos con el doctor ese. Le dije, háblale por teléfono a ver qué dice. Y total, le hablaron. Ese doctor es un doctor que trabaja de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, trabaja puro de noche ahí. Y no, pues sí nos dijo que ahí nos esperaba que fuéramos, y fuimos al consultorio. Me llevó César, mi esposa César y yo, y estuvimos ahí con pura gente, hermanos, créanmelo, pura gente de la tercera edad, y yo ahí en medio de todos ellos. Gentes sin un pie, gentes sin una pierna, y todos ahí, y yo ahí, y obviamente yo, como que esas veces que no lo puedes creer, ¿verdad? Pero yo le decía, Señor, solamente dame fuerzas y permíteme estar firme, y no me permitas nunca. Esa ha sido mi oración desde siempre, pero en este proceso más, permíteme estar firme. Permíteme que si el día que yo me vaya de aquí, me vaya firme en ti, que nunca haya una duda en mi corazón, que nunca pase por mi mente que tú me dejaste solo, que nunca pase por mi mente que ¿por qué me abandonaste? Solamente ayúdame. Y sigue siendo mi oración hasta el día de hoy. Y ese día entramos ya a consultar, ya después de un rato, digamos ahí como a las 10, nos pasaron como a la 1 de la mañana. Y yo le decía a mi esposa, yo quiero que me vea un doctor que cuando me vea el pie me diga, tú tienes este problema. Y así fue. Entré, me descubrió el pie y me dijo, tu pie es de cirugía, ya no hay nada que hacer por él, necesitamos operar urgentemente. Dijo, el antibiótico ya no te sirve, lo que estás tomando, lo que te estás inyectando ya no te sirve. Él no sabía, yo no le había dicho nada. Yo tenía 5 semanas, yo creo que me había puesto unas 20 inyecciones de antibiótico y un montón de pastillas. Había unas tan fuertes que me tiraban en la cama después de que me la tomaba. Era una diaria, me la tomaba y me tiraba en la cama la pastilla, me tumbaba un rato. Pues ni con todas las inyecciones de ceftriaxona, ni las de clindamicina, ni todas las cápsulas que me tomé y pastillas pudieron quitarme la infección. El doctor me dice, necesitamos operar urgentemente porque ya corrió para arriba, y me dice, necesitamos abrir
Porque le digo yo, bueno, si me operas, ¿qué garantías me das? Dijo, ninguna, no hay garantías. Yo voy a abrirte, te voy a sacar la infección, pero yo no sé con qué me voy a encontrar adentro. Probablemente si se complica, tú vas a estar dormido, anestesiado, y yo voy a tener que salir con tu familia y decirles, tengo que retirar esto, un dedo, 2 dedos, el pie, la mitad del pie, no sé. No te puedo dar ninguna garantía. Lo único que sí te puedo decir es que voy a hacer mi trabajo lo mejor que puedo y tengo tantos años de experiencia. Y me empezó a hablar de él. Y bueno, ya le dije, bueno, me voy a ir y mañana le hablo, déjeme ver, porque esas cirugías no cuestan poquito, cuestan más o menos. Entonces era un viernes, el sábado pues había que movernos, cuestión de dinero y todo eso. Y una de las cosas que a mí se me hicieron bien difíciles fue que el día 25, fuimos el 24 y el día 25 fue un sábado, teníamos la reunión de varones en mi casa. Ahí iba a ser la reunión de varones. Entonces yo le hablé al pastor, me acuerdo, y yo le hablé a mediodía y le dije, pastor, me van a operar y tengo la reunión de varones, quiero cancelar, ¿cómo ve? Me acuerdo que el pastor me dijo, como usted se sienta. Le dije, quiero cancelar, pero también quiero que los hermanos oren por mí. Entonces, y me dijo el pastor, pues no cancele, hermano, no cancele usted, vamos a estar orando. Ya me dio el pastor las palabras que siempre son de bendición para uno en esos momentos tan difíciles. Pues son momentos difíciles, aunque uno esté con su fe puesta en Dios. Y bueno, era el 25 y yo no me quería operar al día siguiente porque la operación era tan urgente que tenía que ser el domingo. Él me dijo, si te operas el sábado, yo te opero el sábado. Si tú me dices que a las 2, 3, 4 de la tarde, yo te opero el mismo sábado. Le dije que no. Y el día domingo 26 de noviembre yo no me quería operar porque ese día cumpleaños mi esposa. Entonces yo le dije a mi esposa, es que yo no me quiero operar porque tú cumples años y a poco nos la vamos a pasar allá. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, eso no interesa, eso no importa. Háblale al doctor y dile que te programe para la cirugía. Ese día 25 de noviembre, hermanos, fue el día del proceso, fue el primer día difícil para mí. Ese día me tocó ver a mi hija llorar, me tocó verla triste con lágrimas en sus ojos, ver a César. César es muy serio, los que lo conocen, César es de muy pocas palabras, serio. Me acuerdo que ese día en la mañana fui y lo dejé hasta el trabajo, triste. Nos habíamos dormido como a las 2, 2:30 de la mañana porque habíamos estado allá con el médico. Y fui y lo dejé. Y por la tarde vine yo a recogerlo, precisamente aquí a la Guadalajara, que está aquí en Concordia. Y nos fuimos para la casa, íbamos llegando a la casa y me dice, le digo, ¿qué pasó, hijo? Y volteo y lo veo y se quiebra, mi hijo, se quiebra. Entonces yo entiendo y me ahorillo. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué, papá? Y empieza él a llorar. Y yo estaba pasando el problema del pie, y créanme, hermanos, que el problema del pie pasó a segundo término. Me dolía el corazón ver a mi hija así, ver a mi hijo, ver a mi esposa, verlos. Era algo muy doloroso. Y yo siempre a ellos, siempre les he dicho, desde que yo conozco al Señor y tengo, creo, una firmeza en el Señor, aunque la Biblia dice que el que esté firme mire que no cae, pero yo me siento con la autoridad para decirles a ellos, ustedes me vean como me vean, en el hospital, aquí en la cama de mi casa, donde quiera que ustedes me vean, aunque me vean ya en las últimas, jamás, y yo se los he pedido por favor, llorando, jamás quiero que ustedes duden de que Dios no está conmigo. Porque ustedes me pueden ver en una cama postrado y lo que ustedes quieran, pero yo les aseguro que Dios ahí Él está conmigo. No importa cómo me vean, no importa. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios está conmigo y que si Dios está permitiendo que yo pase por eso, está bien. No hay nada que cuestionar, no hay nada que preguntarle,
como cuestionamiento. Le digo, tenemos que buscar la manera de ser así. Y es una de las cosas que yo siempre les he pedido a ellos. El día 19 de noviembre que había venido yo, porque César cumplía años, había estado yo platicando con un matrimonio de aquí de la iglesia, que se arrimó ese matrimonio y me preguntó, ¿cómo sigues, hermano? Y con su esposa, y estuvimos platicando ahí saliendo de la puerta, y le dije, no hombre, íbamos mejor y esto y lo otro. Y yo le comenté a él, le dije, pero una cosa sí te digo, hermano, él estaba en ese tiempo pasando por un momento difícil. Le digo, una cosa sí te digo, Dios es fiel. Y yo le digo a mi esposa y a mis hijos que me vean como me vean, nunca duden de Dios. Y yo ese momento yo sentí, le dije, no dudes de que Dios está contigo, le dije yo al hermano. Y obviamente él se quebrantó, me imagino estaba pasando ese momento difícil, y yo creo que le hacía falta que le dijeran eso, porque inmediatamente él se quebrantó, su esposa se quebrantó, y yo lo agarré y le dije, lo único que yo te digo es no dudes, Dios está contigo, Dios está contigo en medio de ese dolor que tú tienes en tu corazón. Y fue algo que yo le pedía a mi familia que estuvieran tranquilos, que estuvieran confiando en Dios. Y una vez estuve leyendo el libro de Génesis, y llegué al momento donde leo la parte donde dice que José estaba en la cárcel. Es un pasaje que está hermoso, pero esa vez que yo lo leí a mí me impactó mucho, porque dice que José estaba en la cárcel, pero que Dios estaba con él. Y cuando tú lees esas cosas que dices tú, o sea, ¿cómo vas empezando en el Evangelio y lees esas cosas de que dicen que José estaba en la cárcel? Obviamente estaba en la cárcel porque había sido acusado injustamente, y ya los que conocemos la historia lo habían vendido y todo, pero en esa parte donde dice que estaba en la cárcel, termina ese relato diciendo, pero Dios estaba con él. Ese día yo aprendí, hermanos, y atesoré esa palabra en mi corazón, de que no importa lo que estemos pasando, de que no importa cómo nos sintamos, de que no importa cómo nos veamos, no importa. Pablo y Silas estaban metidos en el calabozo por estar predicando la palabra, habían sido azotados y ellos estaban allá cantando himnos. ¿Por qué estaban cantando himnos? Porque Dios estaba con ellos. Pero a mí el que me impactó en aquel tiempo fue la historia de José el soñador, de saber que no importa lo que nosotros pasemos, no importa lo que nosotros vivamos, cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que es fiel, que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, y que a veces no hace las cosas como nosotros queremos, pero que lo que Él va a hacer en nuestras vidas es lo mejor para nosotros, y que detrás de lo que Dios haga en nuestras vidas siempre va a haber un propósito, siempre va a haber una razón por la cual Dios permitió que nosotros pasáramos por esta situación. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El día 25, llegaron los hermanos a la reunión de varones, estuvimos en la reunión, no les platiqué nada hasta que terminó la reunión. Les dije a los hermanos, me van a operar mañana y quiero que oren por mí. Y los hermanos oraron por mí, no sé qué oraron, estábamos orando todos, pero yo le decía a Dios, Dios sáname, esa era mi oración, hermano. Dios sáname, Dios no permitas que yo vaya al quirófano, no permitas que me operen, tú eres un Dios grande, tú puedes ahorita destruir ese problema que yo tengo en el pie si tú quieres. Mi oración a ti, Padre, es que tú me sanes, yo te pido que me sanes. Eso era lo que yo le oraba a Dios. Obviamente siempre terminamos diciéndole, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el deseo en el corazón es, sáname. Mis hermanos oraron, estuvimos un rato conviviendo, se retiraron, y llegó el domingo, pasamos una noche pues no muy bien. Yo despertaba, veía a mi esposa
se me salían las lágrimas. Me paré al cuarto una vez, me asomé, vi a mi hijo dormido, estaba triste. Amaneció el domingo y yo le decía a Dios, si tú quieres me puedes sanar. Yo me revisaba el pie y yo me lo veía bien. Si tú quieres me puedes sanar, Señor. Si no, no quiero entrar al quirófano. Yo conozco un Dios de milagros. Yo seguía con lo mismo, ¿verdad? Pasó el tiempo, llegó la hora que nos teníamos que ir. Nos fuimos, iba en el carro, iba pidiéndole a Dios, sáname, Padre, sáname, sáname. Siempre terminando la oración, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llegamos a la clínica, me instalaron, seguía haciendo la misma oración, yo confiando en que Dios podía hacer un milagro. Pasamos un rato ahí, llegaron las 10 de la mañana, era un domingo, 26 de noviembre, nos pusimos a ver la transmisión. Le tocó al pastor tomar el lugar después de la alabanza y todo, y pidió a la iglesia que oraran por mí, por mi familia, porque estábamos en el hospital y yo iba a ser intervenido de mi pie. Y yo vi a la iglesia orando por mí. Yo estaba ahí en el cuarto y veía a toda la iglesia orando por mí. Y yo le decía, Señor, sáname, haz un milagro. Tienes el poder de hacerlo. Ya se acabó la oración, siguió el servicio. Como a la 1 de la tarde ya llegan por mí. Se tardaron más de lo que nos habían dicho. Y pues me dicen, pues vamos a quirófano. Y bueno, pues vamos al quirófano. Todavía yo iba en la camilla y todavía le iba diciendo, ahí donde me llevaban, ¿verdad? Señor, estoy en tus manos, Señor. Yo no tengo nada que reclamarte, yo no tengo nada que decir. Yo me pongo en tus manos, yo estoy tranquilo, estoy conforme. No pasa nada, yo estoy bien. Ya entramos al quirófano. Es increíble, a mí nunca jamás me habían anestesiado, nunca. Es increíble. Yo no sabía lo que era una anestesia, me lo habían platicado, pero es increíble la forma en que te quedas, te pierdes. Ya no. Estaba el anestesiólogo, me hablaba y quién sabe qué tanto me decía, usted no tenga miedo, no se preocupe, y me hablaba mucho y me inyectó en la manguerilla esa que trae, ¿sí? Y de ratito me volvió a decir lo mismo y me checaba la presión y ya de repente yo ya no supe nada. Cuando volví a escuchar ruido, voces, era el mismo anestesiólogo, porque habla mucho ese anestesiólogo. Hable, y cuando a lo lejos empecé a oír yo, era el anestesiólogo. Y ya por fin pude abrir los ojos y ¿cómo se siente? Y ya pues yo no podía ni hablar y lo único que hice fue enderezarme y vi mi pie ya todo vendado y todo lleno ahí. No, pues ya le dije, no, bien. Bueno, ahorita ya salió, ya quedó y ¿cómo salí? No, todo muy bien. Y ya vi al doctor que me había operado y todo. Y entró el enfermero que me había atendido ya para sacarme de ahí y me lleva de regreso a mi cuarto. Yo iba más dormido que despierto, iba anestesiado completamente. A algunos les he platicado esa parte pues del testimonio, ¿verdad? Me lleva al cuarto, saca a mi esposa y a mi hija porque me iba a instalar él a mí. Se mete conmigo y cierra la puerta y me dice, nomás ayúdame para poder acomodarte. Y me acomoda, ahí nos acomodamos entre los dos y ya me acomoda. Entonces cuando él me acomoda yo le empiezo a dar las gracias a él porque me atendió muy bien y le di las gracias. No podía ni hablar, pero yo le estaba dando las gracias a él por su atención. Gracias, siempre sea así o mejor. La verdad es que cuando uno está pasando por este tiempo difícil, lo que más anhela uno es que lo ayuden a uno, ¿no? Y que él me habló, no tenga miedo, el doctor es muy bueno y ni va a sentir nada, ni le va a doler, ¿sí? Y después se lo agradecí, ¿verdad? Y él me dice, no, sí, yo sé cómo se sienten cuando están así, ¿verdad? Digo, yo en enero me enfermé y yo me estuve muriendo en enero, me dice él.
Y le digo, sí, pero yo no podía ni hablar, hermano, yo estaba como borracho así todo. Y luego le digo, sí, dice, sí. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, me dio neumonía y me estaba muriendo. De hecho, un amigo mío fue y me sacó del hospital donde yo estaba. Y cuando él me empieza a decir eso, yo siento unas ganas de orar por él. Y cuando él termina de platicarme, le digo, te digo una cosa. Dice, sí. Le digo, ¿me dejarías que ore por ti? Pero yo no podía ni hablar, o sea, yo estaba así todo. ¿Me dejarías que ore por ti? Y luego se me queda viendo. Le digo, no importa cómo me veas. O sea, no importa mi pie, no importa ahorita. Yo puedo orar por ti para que Dios obre. Porque él me platicó que sí había sanado de la neumonía, pero le habían quedado secuelas. Entonces yo le dije, ¿me permites orar por ti? Y él me dijo, sí. Y le puse mi mano así, y me agarró la mano, me la apretó y empezamos a orar, hermano. Yo empecé a orar, a pedirle a Dios que obrara en su vida, su esposa, sus hijos, y hasta terminé bendiciendo su casa, su familia y todo. Y terminamos de orar y todo, y obviamente él me agradeció. Y ya después de un rato ya salió y ya entró mi esposa y mi hija, y me dice mi esposa, ¿por qué se tardaron tanto? Y le digo, pues ya le platiqué, le dije, es que pues me puse a orar por él. ¿Y por qué les platico esto, hermano? Porque ese momento de que yo me sentía más dormido que despierto, y yo traía el problema en mi pierna, a mí mi pie ya se me había olvidado, pero ese momento de haberle yo dicho, ¿me dejas orar por ti? A mí me fortaleció mucho. Yo no sé quién me entienda o quién no me entienda. A mí esa parte de haberle dicho, en medio de lo que yo estaba pasando, decirle, ¿me dejas orar por ti? Y haber orado por él. Después de que ya se fue él, a mí esa parte me fortaleció mucho, porque yo me di cuenta que mi relación con Dios no había sido, al menos en mí no había sido tocada en lo más mínimo, no había menguado mi fe en lo más mínimo. Y yo en ese momento yo sentí que lejos de que mi fe pudiera menguar, iba a crecer. Y ese momento fue un momento de mucha bendición en mi vida. Y cuando tú empiezas a ver ese tipo de cosas en las situaciones difíciles por las que atraviesas, es cuando tú empiezas a darle gracias a Dios. Porque ahí en ese hospital, sin conocer a esa persona, yo tuve la oportunidad de orar por él. Y es cuando tú dices, solamente Dios sabe a veces los propósitos que Él tiene, cosas que a veces uno ni se imagina o ni siquiera tal vez puedas entender por qué estás ahí. Pero a mí me tocó mucho el haber estado orando por él. Me fortaleció mucho. Y pues ya me acuerdo que el doctor me había dicho, al rato paso por el cuarto para darte de alta y enseñarte unas fotos para que las veas, y obviamente pues para liquidarle, ¿va? Y no, sí, ahí estuvimos un rato, y ya más tarde fue. Créanme que yo ni me imaginaba, o sea, cuando él me enseñó las fotos, me dijo, te las voy a mandar a tu celular por WhatsApp, y me las mandó. Y cuando yo voy viendo mi pie, todo lo que el doctor me retiró, todo lo que el doctor me quitó, o sea, fue impresionante. Pero bueno, le dimos gracias a Dios, porque el doctor, bueno, pues me dijo, todo está bien, más cuídate mucho, porque como quiera está el riesgo, si se te vuelve a infectar puede haber problemas, y no, sí está bien, doctor, gracias, y te espero que me mandes un mensaje ya para ponernos de acuerdo para empezar el proceso de las curaciones y las atenciones que él me iba a dar, ¿eh? Pero hasta ahí el momento más difícil en mi vida había sido el ver a mi familia pues quebrada, o sea, triste, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces los procesos no son tan complicados, ¿verdad? A veces no, a lo mejor no, pero pues no era mucho, pero pues solamente el que a veces lo vive, ¿verdad? Es el que a veces sabe uno cómo se siente. Y no, pues ya me dieron de alta, el médico me dio de alta, dejó ahí la alta, y ya salimos por la tarde y ya nos venimos. Ya ese día, domingo 26, dormimos ya aquí en la casa normal. Fue una cirugía ambulatoria, y
Pero en medio de todo ese tiempo, pudimos ver siempre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Ya cuando estábamos ahí en el cuarto, cuando estábamos ahí, que yo les hablaba a mis hijos, a mi esposa, yo ya los vi a ellos ya más tranquilos después de haber estado orando. Yo sé que las oraciones que aquí se hicieron ese día a mediodía en el servicio, yo sé que fueron de mucha bendición. Yo soy una persona que Dios a mí siempre me ha llevado por el lado de la oración, y sé el poder que tiene una oración, que cuando uno está dispuesto a orar y a interceder por algún hermano, o a veces hasta ni siquiera por un hermano. Entonces ese día ya más tranquilos, ya me habían operado, ya había pasado pues ciertamente el peligro, porque yo traía un problema muy fuerte porque la presión no se me podía controlar. O sea, el problema del riesgo de que yo entrara a quirófano no nomás era el pie, era también en mi salud, porque la presión no me la podían controlar. No me la podían controlar. Y luego después me explicaron que era por la misma infección. Se bajaba, se subía, pero bastante, o sea, y yo en ratos me sentía muy mal. Y había un riesgo ahí también, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo salió muy bien ahí en la cirugía, y luego ya pues ya estuvimos acá. Cuando estamos en la casa es cuando uno empieza a pedirle a Dios. Señor, del pasaje que acabamos de leer ahorita, dice que Él nos consuela en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles. Obviamente mi pie estaba completamente, vamos a decir, deshecho de la parte de abajo, la carne viva. Había dolor, mucho dolor, pero siempre le doy muchas gracias a Dios, porque siempre el dolor que me dio siempre fue tolerable, aun cuando me dijeron que iba a tener momentos donde no iba a soportar el dolor. Siempre el dolor fue un dolor tolerable, ¿sí? Siempre fue algo que yo le pedía mucho a Dios cuando obviamente me empezaba a doler, y yo le decía a Dios, ayúdame porque me duele, no podía caminar. Mi esposa me tenía que ayudar mucho para todo, y yo le pedía mucho a Dios que Él me ayudara, que Él tuviera misericordia de mí, ¿verdad? Y Dios, a partir de ahí yo empecé a sentir como Dios empezó a consolarme cada vez que yo me sentía. A veces había momentos que me sentía triste, se me hacía que el tiempo no avanzaba, se me hacía que los días no pasaban. Pero cuando uno ha aprendido a saber que Dios tiene los tiempos, y que Dios es fiel, uno empieza de cierta manera a descansar en Dios. Llega el momento de tener que ir a la primer curación, y me acuerdo que el doctor me dijo: el día que vayas a la primer curación vas a meter tu pie en agua, en un bote de agua, lo vas a meter todo así, lo vas a meter por 3 horas. Agua tibia, cuando se enfríe cambias el agua tibia, 3 horas, y cuando saques el pie del bote te vas a venir inmediatamente al consultorio, y llegando te voy a pasar directo. No, sí, está bien. Yo me imaginaba que era para que no estuvieran las gasas pegadas. No, sí es, en efecto. Ese día fue el día más doloroso de todo el proceso. Que el doctor me arrancara las vendas y las gasas, así como tenía mi pie, fue algo muy doloroso. Y me acuerdo que me estiró, y yo empecé no a gritar así mucho, pero sí grité. Y él tenía en la mano un líquido, y cuando oiga que yo grito me empieza a bañar, y luego me dijo: va a doler otro poquito, y le mueve, y o sea, pues estaba viva la carne completamente, y le vuelve a echar ahí. Yo no sabía que era anestesia, pero luego ya empiezo a sentir que se empieza a ir el dolor, y luego ya él empieza a hacer su trabajo, y ya salimos de ahí esa primera vez. Después volvimos, y ese proceso terminó siendo de mucha bendición con ese doctor, hermano, porque después Dios me dio la oportunidad de compartirle al doctor, me dio la oportunidad de testificarle lo que Dios ha hecho en mi vida.
Me dio la oportunidad de testificarle lo que ha hecho con mi esposa, con mis hijos. Me dio la oportunidad de predicarle de la palabra al cirujano. Después, en el siguiente día que fui, apenas entramos y apenas lo saludé y empezó a preguntarme. Quería oír de Dios, quería escuchar de Dios. Y yo, obviamente, lo que él me preguntaba, yo con gusto se lo contestaba y de ahí me agarraba y le compartía de la palabra de Dios. Y llegó un momento donde el doctor a mí me comentó que si yo no estaba enojado con Dios por lo que me había pasado, porque dice, pues yo veo que hablas de Dios y todo, pero y luego ¿por qué? O sea, ¿no te enojaste por? No. Le dije, ¿sabe una cosa? Le dije yo al doctor, ¿sabe una cosa? Yo estuve orando, clamando, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Bueno, yo estuve clamando a Dios para que Dios me sanara. Y Dios no me sanó como yo quería. Yo estuve clamando a Dios, doctor, le decía yo a él. Yo estuve clamando a Dios y el doctor bien atento, hermano. Yo estuve clamando a Dios para que usted no me operara. Usted me operó. Yo estuve clamando a Dios con todo mi corazón para que yo no entrara a ese quirófano. Y entré al quirófano, ¿sí? Pero ahorita que le puedo compartir de la palabra, que le puedo hablar de Dios, me doy cuenta y le doy gracias a Dios por este proceso que estoy pasando, porque si yo no estuviera pasando por esto, yo no lo hubiera conocido a usted. Yo no tuviera la bendición de poderle predicar a usted en la palabra. Yo no tuviera la bendición de poder testificarle a usted lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo no estoy enojado con Dios. Yo estoy agradecido con Dios. ¿Sabe usted? A mí Dios no me sanó como yo quería, pero Dios me va a sanar. ¿Y sabes por qué te digo esto, iglesia? Porque a veces creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros pensamos. A veces le pedimos a Dios que nos sane y sí nos sana, pero no cuando nosotros queremos, ni en el momento que queremos, ni como queremos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios no pudo haber sanado mi pie sin que yo tuviera que ir al quirófano? Claro. Cuando yo empecé a compartirle al doctor, yo me sentí muy agradecido con Dios de darme esa oportunidad. Más agradecido me sentí, y le platicaba yo al pastor, más agradecido me sentí con Dios cuando me di cuenta por medio de un familiar lejano de él que él no cree en Dios. Y yo le decía, es que el familiar le decía a Roberto, porque Roberto lo conoce, es que no puede ser que tu papá, que tu suegro le esté compartiendo si él no cree en Dios. Y yo no sabía. Y Roberto me decía, no, pues dice que no cree en Dios. Le digo, pues a mí me pregunta y me pregunta y me pregunta, y la que le ayuda casi me saca del consultorio. Ella casi me saca la silla junto conmigo, porque durábamos ahí hasta un poquito más, porque él me preguntaba muchas cosas. Cuando tú te das cuenta que ese tipo de procesos por los que pasas son una bendición en tu vida, las cosas cambian. Y tú puedes decirle a Dios, Dios, si yo tengo que pasar por esto para que tú me uses y ser un instrumento en el que yo pueda predicar tu palabra, heme aquí, Señor. No importa. Si sufrí, si lloré, si me puse triste, vi a mi familia triste, sufrir. Pero cuando tú tienes el privilegio y la oportunidad de compartirle a alguien de la palabra, de esa forma, o sea, decir todo lo que tuve que pasar para poder llegar aquí y poderle hablar del evangelio al doctor. Después de ahí se vino un tiempo donde cada vez que iba yo a curación, iba cada tercer día, y cada tercer día yo tenía la oportunidad de compartirle. Él me preguntaba y obviamente yo me sentía muy bendecido. Yo a él le llegué a decir que él era un instrumento que Dios estaba usando para que Dios me sanara a mí, sin saber yo que él no creía en Dios. Digo, yo le doy gracias a Dios por su vida, doctor, porque Dios a usted lo está usando para que sane mi pie. Y usted me tuvo que operar y Dios no me sanó como Él puede hacerlo, o como yo he visto, o como yo sé que Él lo puede hacer, pero Dios me va a sanar y no tengo la menor duda. Él lo va a hacer en su momento, en su tiempo y a su forma, porque una de las cosas que yo he aprendido, hermanos,
Y una de las cosas que me ha ayudado a mí mucho a caminar en el Evangelio es cuando yo aprendí que Dios es perfecto y que Dios nunca se equivoca. Y que aunque nosotros no entendamos lo que estamos pasando, no entendamos lo que estamos sintiendo, lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe de decir, pero yo tengo un Dios que es perfecto. Y tengo un Dios que no se equivoca. Y tengo un Dios que solamente Él sabe por qué permite que yo esté pasando por estas cosas. Y ahorita que les estoy diciendo esto, me viene un pasaje de la Biblia que está en Eclesiastés. No lo traía aquí, pero está en Eclesiastés, que dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de eso preguntarás con sabiduría. Y luego en el siguiente versículo más abajo dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto uno como lo otro para que al fin el hombre sepa que no hay nada después de él. Y esos pasajes son los que a uno o a nosotros nos deben de dar la fuerza. Y ahorita se me vino ese. Ahorita que yo preparé que Dios nos consuela para que aprendamos a ser consolados. Pero la Biblia está llena de promesas que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, y que cuando uno está pasando por los momentos difíciles es precisamente para uno poner en práctica todo lo que uno ha aprendido y todo lo que a uno a veces para aquí enfrente y comparte y predica. Yo muchas veces he ministrado aquí en este lugar. No importa lo que estés pasando, no importa cómo te sientas, ahorita lo estoy volviendo a decir. No importa, Dios está contigo, y cuando uno pasa el proceso, uno debe de decir: Dios está conmigo. Lo que Dios está haciendo está bien. Lo que Dios está haciendo, no hay ningún problema. Él es bueno, Él es fiel, aunque nosotros por el momento no entendamos por qué estamos pasando este tipo de situaciones. Vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras que quiero que leamos. 2 Corintios capítulo 4, versículo número 18 y 19. Es versículo 17 y 18, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer desde el versículo número 16. Dice el versículo 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y luego el versículo 17 es un versículo muy conocido. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la palabra de Dios nos dice que esta leve tribulación momentánea nos habla de una leve tribulación momentánea. Así es que cuando nosotros estamos pasando este tipo de situaciones, y aunque ahorita yo tengo 8 meses pasando por esta situación, la Biblia a mí me enseña que es una leve tribulación y que es momentánea. Y luego me dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios usa este tipo de situaciones, hermanos, para enseñarnos a confiar en Él. Tú nunca aprenderás a confiar en Dios si no estás dispuesto a pasar por tiempos de dificultad. Y digo si no estás dispuesto porque a lo mejor podemos decir que sí estamos dispuestos, pero cuando estamos pasando por el momento es cuando realmente nos damos cuenta si hay un corazón dispuesto a pasar esos momentos de tribulación, esos momentos de dificultad. Cuando venga una tribulación a tu vida,
siempre ten en cuenta que la palabra de Dios dice que es momentánea y que es una leve tribulación. Por muy difícil que lo veas, es una leve tribulación. Y así como estos, hay muchos pasajes de las Escrituras que nos deben de dar la fortaleza para nosotros pasar todo este tipo de procesos que a veces se tornan muy difíciles. Hay otro que dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y nos dice la bendición que es pasar por una prueba. Y si te fijas, todos estos pasajes terminan diciéndote que es una bendición. Este pasaje que acabo de leer dice: no mirando las cosas que se ven, porque somos muy dados a ver lo que nuestros ojos ven, y eso es lo que a veces nos hace que nuestra fe mengue o que nuestra fe se debilite, porque nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos están viendo, cuando las Escrituras te dicen: no mires las cosas que se ven, mira las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, esas son las que son eternas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser siempre hombres y mujeres que cuando llegue el momento de la dificultad, nosotros tengamos ese corazón dispuesto para que Dios haga en nuestras vidas lo que Él quiera hacer. Que siempre que Dios te permite pasar por un proceso es porque Dios va a hacer algo en tu vida. Va a hacer algo. Y al final, cuando el proceso termine, cuando el tiempo termine, obviamente va a ser de mucha bendición para ti y probablemente para la demás gente que te vea, o la demás gente que tú puedas ministrarles, y que tú puedas compartirles lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo ahorita lo que les estoy compartiendo es muy poquito de tantas cosas. En 8 meses he tenido yo momentos. Yo le platicaba, no me acuerdo a quién le platiqué, que había momentos en los que yo no podía dormir. No podía dormir. Mi pie no era que me doliera, sí me dolía, pero más bien era todas las garras y vendas que traía ahí. Llegaba un momento donde me molestaban mucho. Y yo volteaba y veía a mi esposa y ella estaba dormida y yo no podía y no me quería estar moviendo. Lo que hacía era yo que me paraba, tenía mi silla de ruedas ahí a un lado, como podía me subía, ya ella me escuchaba y me decía: ¿dónde vas? Le digo: voy aquí a la sala, voy a orar, necesito orar. Y me salía del cuarto y me ponía ahí en la sala, donde no molestara a mi esposa, donde no molestara a César, y con ganas de arrancarme todo lo que yo traía en el pie. No lo toleraba. Esos fueron momentos bien angustiantes, bien difíciles, pero no fue una ni fueron 2, a lo mejor fueron 3 veces las que yo me fui en la silla de ruedas, ahí en la sala, levanté mi pie, lo puse arriba del sillón y empecé a clamar a Dios: Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes que no aguanto, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, tú sabes. Y orando, cuando de repente, hermanos, yo me quedaba dormido. De no poder dormir, me ponía a clamarle a Dios y me quedaba dormido con mi pie arriba del sillón, y despertaba ya de rato. Ya me había dormido un rato ahí, ya mi pie ya no se sentía hinchado y yo podía sentir el abrazo del Señor. Por eso yo les digo que estos tiempos son de mucha bendición. Yo he aprendido que estos momentos son de mucha bendición. Fueron noches que Dios me consolaba, que Dios me abrazaba. Un día me acuerdo que tenía yo cargada a mi nieta, se quería bajar y yo no la dejaba. Y yo no la dejaba, y yo la apretaba, y no te vas a ir, y no. Cuando yo la estaba apretando,
poquito, ¿verdad? Pero no la soltaba. Ella empezó a llorar, ¿sí? Y cuando yo estaba haciendo eso, Dios empezó a ministrar mi corazón, porque la niña estaba llorando. Y empecé yo a llorar, porque Dios me hacía sentir que así como la niña estaba, así a veces me ponía yo. Y Él me decía, escúchense lo que les voy a decir. Él me decía, así como tú la amas a ella, así yo te amo a ti. Así como tú la abrazas, como tú la besas, así yo te amo. Y ese día yo estaba llorando y me decía mi hija, ¿por qué lloras? Le digo, o sea, ahorita te platico. Porque Dios estaba hablándome en ese momento. Y Dios me estaba abrazando. Y Dios estaba ministrando mi corazón. Fue una de las cosas que más se me quedaron de este proceso. Ese momento que yo no la dejaba y que a veces uno tiene que ser un poquito duro con los hijos. Ese día me tocó con mi nieta, ¿verdad? A veces Dios así es, a veces Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, pero es porque Dios quiere enseñarnos, hermano. Y una de las cosas que Dios quiere de nosotros y que siempre nos quiere enseñar es que seamos hombres y mujeres que confíen en Dios. Hombres y mujeres que amen a Dios en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier dolor y en medio de cualquier tristeza. Que no seamos hombres y mujeres cristianos de que nada más cuando las cosas están bien levanto las manos y adoro a Dios, sino que seamos hombres y mujeres fortalecidos en fe, que no importando lo que esté pasando y no importando lo que no entendamos, siempre tenemos un Dios que es grande y que es fiel y que es poderoso y que nos ama por sobre todas las cosas. Yo creo que todos aquí hemos pasado por situaciones difíciles. Yo creo que en algún momento a lo mejor nos hemos enojado, hemos renegado de Dios, pero lo que sí quiero que nos quede bien claro, Dios quiere que nos quede bien claro el día de hoy, es que Él siempre que nos permite pasar por un tiempo difícil es con un propósito. La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y siempre lo mencionamos, ese es uno de los pasajes yo creo más mencionados cuando pasamos por tiempos difíciles, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando tú caminas de esa manera, con esa fe de saber y de creer que todas las cosas te ayudan para bien, siempre vas a darle a Dios su lugar, de saber que Señor, tu palabra dice que todas las cosas que a mí me acontezcan, que todas las cosas que a mí me sucedan, me van a ayudar y me van a servir para bien. El Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a descansar en nuestro Dios. Tenemos que ser personas, hombres cristianos, que de nuestra boca sea capaz de salir alabanza y adoración cuando estamos pasando esos momentos que a nadie le gusta pasar. Confianza en Dios, hermanos. Vamos a ir ahorita al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo número 8. Y ya casi voy a estar terminando. Libro de Mateo, capítulo número 8, del versículo 23 al versículo 27 vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? ¿Amén o no amén? Voy a poner los lentes. Dice ahí en el encabezado, Jesús calma la tempestad
Y dice en el versículo 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Dice que los discípulos subieron a una barca, dice en el versículo 23. Y en el versículo número 24 dice: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos suben a la barca, empiezan a atravesar el mar, y dice que se viene una tempestad tan grande, una tempestad como las que a veces llegan a nuestras vidas. Así les llegó una tempestad a ellos. Dice que iban los discípulos y se vino la tempestad, como esas tempestades que ahorita estamos bien y de repente llega esa tempestad. Dice que ellos iban por en medio del mar y llega esa tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y dice que Jesús dormía. En el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Dice que ellos fueron, lo despertaron y le pidieron que les ayudara. Como cuando nosotros tenemos un momento de tempestad, un momento difícil, y empezamos a pedirle a Dios que nos ayude. Así los discípulos estaban en medio de una tempestad, fueron a donde estaba Jesús y empezaron a clamarle, a pedirle: sálvanos que perecemos. Como a veces nosotros le decimos: ayúdame, sálvame, sálvame. A veces hay momentos en los que le decimos: porque no puedo más. Y en el versículo número 26 dice: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice que Jesús les dice a ellos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así es como Jesús les dice a ellos, antes de parar todo lo que estaba sucediendo, primero les dice: ¿por qué tenéis miedo? ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo en medio de algún proceso? Nadie, nomás yo. ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo en medio de un proceso? ¿O nomás yo? Y cuando tenemos miedo, ¿a dónde recurrimos? A Dios. Pero a veces no recurrimos con fe. A veces recurrimos a Dios como recurrieron sus discípulos en ese momento. Pero Jesús se levanta y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y dice que después él reprende los vientos y el mar, y dice: se hizo una grande bonanza. ¿Por qué me gusta a mí mucho este pasaje de las Escrituras? Porque yo estoy seguro que esos discípulos que se subieron a la barca y se encaminaron por el medio del mar, iban por el mar y se vino la tempestad tan grande, dice, y las olas se vinieron, ¿sí? Y ellos tuvieron miedo al grado de que Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Pero yo estoy seguro, y yo quiero que esto te lo lleves en tu corazón. Yo estoy seguro que cuando esos discípulos que iban con Jesús, después de que Jesús reprende el mar, después de que calman los vientos y todo, yo estoy seguro que esos discípulos, cuando se bajaron de la barca, ya no eran los mismos que habían subido a la barca.
porque habían visto lo que ese Dios grande, ese Jesús maravilloso que nosotros tenemos, ese que siempre llega en el momento que nosotros le necesitamos. Ellos vieron con sus ojos, al grado de que dice que ellos mismos, dice, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso lo vieron los discípulos, vieron cómo Él calmó la tempestad, como a veces calma las tempestades por las que estamos pasando. Yo estoy seguro que esos mismos discípulos que vieron cómo detuvo el viento y todo lo que estaba pasando, yo estoy seguro que cuando terminaron y se bajaron de la barca, ya no fueron los mismos, o ya no debieron de haber sido los mismos. A veces Dios, hermanos, permite que pasemos por tempestades, permite los vientos recios sobre nuestras vidas, para que nosotros sepamos que Él está ahí con nosotros, y para que cuando todo esté bien, cuando Dios llegue y calme toda la tempestad y calme todo lo que está sucediendo, nosotros podamos crecer en fe y podamos saber que tenemos un Dios grande y tan poderoso que los mismos vientos, el mar y la tempestad le obedecen. Después de un proceso que tú pases en tu vida no puede ser igual. Por eso un proceso en nuestras vidas siempre va a ser de mucha bendición. Porque esos discípulos que se bajaron de la barca, estoy seguro que para empezar lo platicaron por mucho tiempo. Vieron sus ojos lo que Jesús hizo. Vieron que verdaderamente era Jesús, el Hijo de Dios. Tuvieron miedo en medio de la tempestad. Tuvieron miedo en medio de los momentos de dificultad. Pero yo creo que cuando se bajaron ya no fueron los mismos. Así debe de ser en nuestras vidas, hermano. Así es como debe de ser. Después de un proceso por el cual Dios nos permita pasar, debe ser un proceso que se convierta en una bendición para cada uno de nosotros. Un proceso que nos acerque más y más a ese Dios grande y poderoso que tenemos. Amén. Voy a leer un pasaje de las Escrituras y con este voy a dar por terminado. Si puedes ayudarme, Moy. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 8. Libro de Romanos, capítulo número 8. Versículo 16. Se pueden poner de pie, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que ahorita pasamos en esta tierra, hermanos, lo que pasamos en esta vida, un día se va a terminar. Por eso nosotros debemos de caminar con Dios en una fidelidad en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos de ser una iglesia fiel, una iglesia que no importa lo que nosotros podamos atravesar, sabiendo que esto que nosotros pasamos es pasajero, es temporal. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos de paso por esta tierra, hermano, pero aquí Dios está con nosotros y tenemos un Dios que nunca nos deja y que nunca nos va a dejar. Tenemos un Dios que siempre cumple su palabra. Tenemos un Dios que siempre cumple su promesa.